Bueno, que los patitos vamos a tratar del túnel. Una película noruega en el año 2019, sacada precisamente en Navidad, el día 25 de diciembre de 2019. Una película de 105 minutos y que recuerda que hay gente que no va a entenderla perfectamente, como se hace la crítica especializada respecto de la idea de que no es realista el comportamiento de las personas involucradas, pero que sí es realista con lo que haría la gente en la calle de suceder algo parecido en las infraestructuras tal y como están conferidas en lo que la película trata de establecer. Estamos en Navidad, estamos en 2019, estamos en un túnel de 9 kilómetros de distancia, por tanto no es un túnel de 150 metros. Estamos hablando de un túnel importante en altura, en una zona montañosa, del interior hacia el norte, porque la hija del protagonista va a coger un autobús en dirección a Oslo, con lo cual Oslo está más o menos lejos. Hay una situación que es catártica respecto de que la madre falleció, el padre ha intentado rejuntarse con una mujer madrastra bajo el punto de vista de la hija del protagonista. Por tanto, hay ese choque en Navidad. Un evento bien interesante porque, como diría Noemí Toral de David Nievas en una reciente caja de trovadores, que es bien interesante el mirar a otros canales. En el ámbito protestante, comentan, tanto David como Noemí, tienen una idea bastante diferente de la que el catolicismo ha establecido y por eso también se puede ver incluso en la gastronomía. Esto es algo que comento yo. Por ejemplo, en Alemania se ve diferente de la gastronomía bávara respecto de la del norte, más elaborada porque en los ámbitos católicos se establece la vocación de celebración ya sea del cumpleaños, de las diferentes celebraciones propias de la realidad religiosa, de la Navidad, de la Semana Santa, no tanto por el hecho de disfrutar el catolicismo de una vocación endógena de celebrar esas celebraciones, sino derivado de la situación imperial al final del Imperio Romano de Occidente, en tanto en cuanto había que solapar la herencia desde Mitra y de otras realidades de cultos mistéricos provenientes de Oriente Medio que habían permeado en la cultura imperial y que habían generado esas festividades que, por ejemplo, de las Saturnalias y de otras festividades también propias del culto imperial, evidentemente debían ir permeando para que implantaran la nueva religión, primero lícita, luego oficial, con Constantino y con todos los que vinieron después, y por tanto ahí está la variante que va construyendo por sedimentación la realidad propia del cristianismo y luego del catolicismo. Y por eso la diferencia sustancial con esos protestantosos que crearon la festividad de Acción de Gracias, porque los católicos se lo pasaban pipa con unas celebraciones anuales bastante más sabrosonas. Y por tanto, cuando se establece la idea de que un día o 2 días se reúne la familia en el ámbito protestantón, incluso en el ámbito de la Navidad, productos culturales, y hablemos de que Noruega es en el ámbito protestante, luterano calvinista, cristiano sí, pero de esta vertiente protestantosa, pues tenemos ese trasfondo, ese background, a la hora de entender la situación respecto de la madrastra, que prácticamente pues igual no la ha visto en todo el año, sobre todo si estudia fuera, y por lo tanto ese momento de tensión, de dificultad, para esa celebración en la que de manera un poco tensa los miembros de la familia tienen que estar en esos momentos puntuales, y por eso esa situación. Hay un muchacho que ha tenido un reventón y hay una grúa que lo lleva al pueblo inmediatamente anterior a una de las entradas. Ese se salvará con los 2 hijos, teniendo a la mujer lejos, que hablará con ella por teléfono. Es bien interesante porque todas las situaciones van confluyendo en ese túnel. Un túnel que, como se comenta al principio de la película, hay muchos kilómetros de túneles en Noruega y este túnel no tiene cámaras dentro. No tiene túneles adláteres. Hay algún túnel que se ha ido creando, evidentemente cuando la tuneladora abre camino, pues evidentemente puedes hacer varias cosas.
Una, hacer un túnel grandote en el que la sección central es la que es el túnel principal y debajo del cual puede haber un túnel secundario que igual no se inaugura nunca, pero que puede servir con unas escaleras de tanto en cuanto o algún tipo de escalerillas en forma de caracol, poder servir para interconectar todas estas secciones dentro de un túnel grandote y servir para operaciones de servicio en caso de accidente. Habitualmente también puede hacerse, eh, evidentemente, algo que no es este túnel. Un túnel de ida y otro de vuelta. Interconectados con diversas uniones. Por si acaso, sería raro que haya un accidente en los dos túneles a la vez. Con lo cual, en esas interconexiones de túnel a túnel, pues en algún momento puedan ir a ese otro túnel y ser evacuados. Incluso hay casos en los que hay un tercer túnel o un segundo en caso de que haya ida y vuelta en un túnel principal. No es el caso. Este túnel de 9 kilómetros es un túnel único de ida y de vuelta. No hay túneles accesorios, no hay ningún tipo de situación de salvamento. Por lo tanto, es el túnel ida y vuelta con unas turbinas arriba para remover el aire. Y ahí está el planteamiento de la película. Hay una subida por una parte y por otra. Evidentemente, como dice la cartelería, 2 medios para entrar, ninguno para salir. No hay cámaras dentro, no hay túneles accesorios, no hay más que el túnel y ya está. Apelo. No que esté apelando, sino apelo. A pelo. Luego otros hablarán de infraestructuras de otros países que están hechas una mierda. Pues hombre, Noruega tiene mucha propaganda, pero parece que las infraestructuras, por lo menos en 2019, estaban en este estado, en este punto. Evidentemente está un camión, cisterna, que entra y va a tener un accidente, porque si no, no tenía película. Tiene un accidente y vemos una situación de emergencia, una sala de emergencia, con una señorita, con un teléfono adherido a sus cascos, y va teniendo una situación de un mapa, un gráfico. Hay una cámara exterior, hay unos sensores, porque, ojo, cuidado lo que pasa con los años 90 y posteriores, cuando la Guerra Fría desapareció. Y esto es un asunto bien interesante, aunque haya gente que quizá no quiera entenderlo como complementario y necesario para respecto de esta película. Cuando se termina la Guerra Fría, la necesidad de implantar agentes dentro de la realidad de cada país, es decir, ojos humanos en situaciones humanas, se pensó que satélites y sensores serían los que harían las labores de 007 y ya no sería necesario meter a gente directamente. Se pensó que la inteligencia artificial, en sus variantes, serían las que salvarían el papel. Pero, lo mismo que al final ha habido que volver a infiltrar a agentes dentro de la situación en los países para poder tener información de primera mano, era importante tener más información que simplemente unos sensores en el túnel. Cuando se produce el accidente, se destapa la tapa de las situaciones egoístas, egocéntricas de las personas que están metidas en el ajo. No podemos olvidar el hecho de que no hay unos bomberos profesionales. El protagonista es un bombero voluntario que está en las proximidades. Por tanto, es altruismo, no una profesión. Por tanto, cuando uno verá luego que no hay nadie, repito, nadie que quiera entrar en el túnel, tendrá una situación bastante razonada, aunque no sea razonable, a la hora de ver medios, incluso helicópteros, en una de las salidas o entradas ha habido un desprendimiento, que es precisamente la entrada por donde penetró el camión cisterna, y está como a 2-3 kilómetros de ese lado, ¿no?, el sistema accidentado. Pero claro, en un esquema de inseguridades globales, ¿a qué ancla te puedes acoger
sin riesgo de equivocarte. Evidentemente hace unas matemáticas respecto de la visual, de cuando entra y de cuando han recibido la llamada desde una de las cabinas de teléfonos que hay dentro del túnel, con lo cual calcula, a ver, por la visual de la entrada y el nivel de penetración, en caso de que haya cumplido con los estándares de velocidad, entonces ha penetrado desde ese lado 2-3 kilómetros. ¿Vale? Pero es que en el otro lado, a 2-3 kilómetros del otro lado, alguien se le ha ocurrido coger el extintor que está en la pared. ¿Por qué será? ¿Será porque quiere apagar un fuego relacionado con el camión cisterna? Y entonces, ¿hacia dónde tiramos el aire? ¿Para un lado, para otro? Claro. Cuando se produce el accidente, vemos una situación en la que el aire, que podía haberse llevado hacia un lado donde no hay nadie, se llena todo el humo respecto de esos 6 kilómetros que estaban limpios. Es decir, las decisiones son horribles porque no les faltan sino datos. No tienen información y toman decisiones a tontas y a locas. Los de dentro y los de fuera. Por eso tiene ese punto de realismo, de virtud de realismo, de que sí, es un cúmulo tan grande de tonterías que solamente puede ser que esté basada en hechos reales. No he investigado, pero no tengo dudas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Porque hay muchos coches que quieren pasar. Claro, es Navidad y hay que ir a la familia, no familia, hay que disfrutar porque uno dice que había pasado por ese túnel un montón de veces y era como la palma de su mano, lo sabía perfectamente. Pero ojo, cuidado, porque hay que tener un dato bastante curioso e interesante. Cuando uno se enfrenta a estas situaciones, a cielo abierto, es complicado en una carretera. Pero cuando uno lo hace en un túnel, sin ventilación, sin túneles adláteres, sin sistema de salvación, no hay nada para protegerte. No solamente hay un accidente y que puede pasar cualquier cosa con un camión cisterna, con productos flamables, perdón, para un castellano, inflamables. ¿Qué hace? ¿Dar la vuelta? Inmediatamente. ¿No? Pues hay coches que se quedan. Hay algunos que dan la vuelta. Luego hay accidentes dentro del asunto. Y luego nos encontramos con situaciones de personajes que tienen mamá, papá, 2 niños, 2 niñas en este caso. Y luego, cuando mamá ha salido y está fuera, en unas situaciones bastante dolorosas, se pone a gritar por las 2 hijas. Hay una situación del autobús con la gente que se vuelve loca, quiere salir, estando a salvo, en principio, en el autobús. Una situación en la que la hija dice que conoce una cueva, producto de la construcción, no por seguridad, sino simplemente que está a mitad de camino, a unos 4,5 kilómetros, que era para los trabajadores, y su padre había trabajado, además de luego ser bombero voluntario, había trabajado en la construcción de ese túnel. Y hay algún señor mayor y señora mayor que dice lo típico: cuando hablan los mayores, los chiquillos os calláis. Aquí hay alguien que sea conocedor de la vida, que por simplemente tener más edad sea más experto. Ser viejo, uno puede sentarse en una silla ahí mismo y pasar años y años y años y no haber aprendido nada. Y uno puede vivir unas experiencias muy gordas y siendo adolescente ser un sabio de la vida. Por lo tanto, ojo, cuidado con los que son angelitos sabios que por ser viejos dicen que son los que tienen la posesión de la verdad. La niña sabe a través de su padre y su propia experiencia como compañera en la construcción, porque lo vivió en su casa,
sabe perfectamente qué es ese túnel, cómo está construido ese túnel, sabe de esa sala y que la única posibilidad que pueda haber en el caso de no poder salir por la puerta, es decir, por una de las salidas del propio túnel, pues es tratar de resguardarse en esa salita. Cierto es, no hay nadie más que vaya a entrar. El jefe de los bomberos voluntarios acabará perdiendo a su hijo. Eso es doloroso también. No quieren ese tipo de responsabilidades. Nadie se atreve. Y hay mucho de postureo. Postureo político. Mediático. Preguntas por aquí y por allá, declaraciones, statements del ministro, de no sé quién, del otro, de más allá, porque la gente necesita estar informada. Pero hay una desconexión evidente entre lo que se está diciendo que está pasando y lo que está pasando realmente. Y que de verdad no hay nadie que quiera resolver el caso dentro del túnel. Y eso es lo triste. Sí, están haciendo cosas accesorias respecto de los helicópteros, de tratar de las máquinas quitanieves, tratando de quitar el derrumbamiento en una de las laterales del túnel, de las salinas, estar para evitar que entre nos hagan. El asunto de cómo avisan de que ha habido un accidente con unas lucecitas de posición a la entrada del túnel, ni siquiera un mensaje escrito, nada. Luego aparecerá la caballería, aparecerán los camiones, los coches de policía para poner un cordón, pero ya el tiempo ha pasado y mucho ha pasado, mucho tiempo ha pasado. Entra, coge a varios, incluida su hija, y saca en una caravana. Ahí es donde va la madre de esas dos niñas. La película juega con nosotros. La película juega con nosotros, por ejemplo, con la telefonista, la recepcionista, la que está en la sala de emergencias, diciéndonos, mira qué vergüenza, porque esta únicamente está a larga distancia, diciendo las cosas, diciendo lo que los otros deben hacer, y no es capaz de hacer nada más. Pero luego, para que nosotros sepamos situar a cada cual, lo mismo que nos dan algo que ya sabemos respecto de ese egoísta que en vez de pensar ha habido un accidente, yo he tenido un pinchazo y eso me ha salvado, está bastante ay, compadeciéndose. Pero con esta, luego vemos que está en silla de ruedas. Ha hecho más de lo que podía. Lo único que podía hacer lo tenía con sus manos, no con sus piernas. Por tanto, intentó salvar vidas con el 100% de sus capacidades. Otros no hicieron eso. Hay que saber juzgar con la información completa lo que pasa con los personajes y con las situaciones. Y por tanto, es una película, como digo, bien interesante, como reflejo de una sociedad, como reflejo de una realidad objetiva. En este caso, poniendo el contexto respecto de la sociedad protestantosa, calvinista, luterana de Noruega, con las infraestructuras, con la situación de voluntarios y con el escaso gasto respecto de la seguridad de los propios túneles. Y que evidentemente pareciera que además en Navidad hay mayor relajamiento respecto de los tránsitos, ya sea de la gente particular, de los autobuses, de esta situación de las gandolas, que dirían en Venezuela, los camiones cisterna, que tampoco podrían tener que ir por lugares en determinadas horas y en determinados días y en determinadas situaciones tan peligrosas como puertos de montaña y con túneles de tan larga duración como los 9 kilómetros. Y esa situación bastante conformista de algunos conductores, no saliendo por la misma entrada por la que has entrado, da media vuelta, porque hay algo que se suele decir: es mejor llegar tarde que no llegar. Es decir, es mejor llegar, punto. Aunque sea horas después de lo previsto.
¿Habría alguna alternativa? Probablemente sí. Con mucho caminar y con mucho kilometraje extra, pues claro, seguramente. El túnel seguro que acorta distancias. Pero cuando uno eh, tiene delante un largo kilometraje sin fin en un túnel de 9 kilómetros, porque eso lo sabe todo el mundo cuando uno se acerca a este tipo de túneles. Y en principio, aunque no lo veamos, en principio debe de estar señalizado a la entrada del túnel. Túnel de 9 kilómetros, para que nadie se llame engaño. Pues evidentemente, cuando uno ve esa situación, lo que tiene que hacer es dar media vuelta lo más decorosamente posible y salir del problema. No esperar al último momento en el que empieza a haber incendio, empieza a haber llamas que vienen para acá, empieza a haber una situación apocalíptica y dice, ah, igual es el momento de largarse de aquí. O que después de haber tenido ya la inmersión en el incendio y en las llamas y en todo lo apocalíptico, en vez de quedarte en el coche, o quedarte en el autobús, o quedarte en la furgoneta, o quedarte en la caravana, dices que lo mejor es salir a oler el humo y a disfrutar del apocalipsis piel con piel. ¿Pasaría esto en la realidad? Sabes que sí. Tú sabes que esto pasaría. Porque ha pasado. Ha ocurrido. Con lo cual, no me pueden decir, oh, se ve de lejos que es una película con esas interpretaciones, porque todo es horrible y además sería irreal. Porque la gente sería como Sylvester Stallone en Pánico en el túnel. Aparecería un caballero que ahí salvaría a todo el mundo y la gente se pondría de manera ordenada y se organizarían en equipos de trabajo de manera cooperativa. No, a ver, eso sí es una película. Una película made in Hollywood, o sea, Pánico en el túnel, el Sylvester Stallone, que es muy divertida, pero que no es para nada realista de lo que viviríamos en un accidente auténtico en la vida real. Y por eso digo que esta película, noruega, es bien interesante. Primero, para señalarnos que donde no hay mata, no hay patata, que en algunos países que tenemos idealizados como Noruega respecto de sus infraestructuras, ojo, cuidado con lo que hay, con túneles como este y el sistema de construcción de los túneles y la forma de proteger la seguridad en los túneles, no habiendo señalización, ni cámaras, ni túneles adláteres para la seguridad, ni nada de lo importante, que en otros países es una norma, mal que nos pueda pesar a la hora de ser autodestructivos con la opinión que podamos tener respecto a las construcciones en nuestros propios países, y que evidentemente los personajes son bastante realistas respecto de la posición egoísta que se establece en una realidad de crisis como esta. Los hombres y mujeres podemos ser inteligentes o no, pero las masas suelen ser bastante estúpidas. Y cuando se encuentra una masa importante en un túnel, en una situación de catástrofe y de crisis, es como estar en una sala de música, en un salón de baile, en el que se apagan las luces y alguien grita ¡Fuegor! ¡Fuegor! A ver cómo juega la masa, cómo juzga y juega la masa, cómo juega la masa con esa crisis y cómo lidian con esa realidad. Por eso creo que es una película que merece ser vista, por lo menos una vez. Y, por tanto, esta película, que ganó el premio de audiencia, también fue nominada a la categoría de mejor productor, y durante el premio Amanda 2020, pues también ganó clase a mejor actriz. Por lo tanto, es algo que está bien ahí premiado. Es una película que, como digo, es interesante, merece ser vista. Y, como resumen, en esa Navidad un camión cisterna choca con un túnel noruego, provocando que estallara un gran incendio. Elise, la hija del bombero voluntario, Steinberg, está atrapada con muchas otras personas en el túnel. Ahora Stein y sus colegas tratan de salvar a todos. Y solamente entra el señor Steinberg porque su hija está dentro. Es triste decirlo, pero esto es así, tal cual, prístino. Solamente tuvo un 65% de valoración crítica positiva en Rotten Tomatoes, aunque basada en solo 20 reseñas. Por tanto, ojo, cuidado cuando traten de colocar a alguien que una película es buena o mala. Hay que ir al fondo.
Lo mismo que con esta película, hay que ir al fondo y tratar de conocerla en su realidad, porque ahí está expuesta el alma humana, ni más ni menos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.